Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, toda la adoración, Señor. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, con un corazón agradecido por todas tus bondades, tus misericordias, tu amor para con nuestras vidas, Señor, tus cuidados diarios, Señor. ¿Cómo no agradecer y adorar a un Dios tan bueno, tan misericordioso? Señor, entregamos este tiempo en tus manos, Padre. Abrimos nuestros corazones, Señor, nuestros hogares en este día, Señor, para recibir lo que vos tenés para cada uno de nosotros. Te damos toda la bienvenida, Señor, a este lugar, a este tiempo, Señor. Gracias, Rey. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Ven, Señor Jesús, venías tu voluntad. Aleluya, Dios, Dios, queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Dios, bienvenido a este lugar, declarándolo. Dios, sí, Señor, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Te queremos conocer, Señor. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Señor.
Vamos a hacerlo nuestra oración, Señor. Sí, Señor, avívanos. Aviva el fuego de tu presencia. Sí, Señor. Una vez más, Señor. Sí, sí. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te no hay cielo, Señor, ante tu autoridad, Señor. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti, solo en ti está, oh Señor, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, no hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Santo es tu nombre. Te preparamos un lugar, iglesia, para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Te preparamos, Señor, un lugar en este tiempo. Te preparamos un lugar, para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar.
Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Recibe la gloria, Dios. Solo tú eres digno, Señor. Rey, Señor, sí, Señor. Hoy tu pueblo aquí te rinde adoración. Te declaramos Rey. Rey, Señor. Hoy tu pueblo aquí te rinde el corazón. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí. Rey, Señor. Hoy tu pueblo aquí te rinde adoración. Rey, Señor. Hoy tu pueblo aquí te rinde el corazón. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí. Padre del cielo, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Ahora entregamos, Señor, nuestros corazones para recibir lo que vos tenés. Preparamos nuestros oídos físicos y espirituales, Señor, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y nos declaramos en libertad, Señor, para recibir lo que vos tenés. Te damos gracias en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Los saludo, los bendigo en el nombre del Señor. En esta tarde, bueno, vamos a compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón, pero primero vamos a orar para entregarle todo este tiempo al Señor y para que sea el Espíritu Santo el que reine en este lugar, el que reine dentro de toda esta palabra que se va a hablar, que sea Él el que hable. Vamos a pedir que prepare nuestros corazones para recibir esta palabra y que esta palabra que es viva y eficaz la podamos poner por obra. Así que si me acompañan, vamos a orar y entregar todo este tiempo al Señor. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Señor, Dios del cielo y de la tierra, Dios de toda gracia y Dios de toda misericordia. En esta tarde, Señor, venimos a compartir tu palabra, Señor, esta palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón durante esta semana, Padre del cielo. Te ruego, Espíritu Santo, que tú te estés moviendo en esta reunión con autoridad, con poder, Señor, derramando sobre cada uno de nosotros sabiduría y revelación en esta palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, Espíritu Santo, para recibirla, Señor, para que esta palabra que es viva y eficaz
tu palabra es viva y eficaz, Señor, cumpla los propósitos para los cuales tú la has enviado, Señor. Padre del cielo, yo te pido, Señor, que tomes control de mi mente, Señor, de mis pensamientos. Toma control, Señor, de cada palabra. Toma control de mi corazón, de mis emociones, Señor. Todo lo pongo a tus pies, Señor, para que seas tú, Señor, el que gobierne sobre mi vida en este momento, en este tiempo, Señor. Padre del cielo, heme aquí, Señor, para dar tu palabra, Padre Santo, Padre amado. Gracias, papá querido, por esta palabra, Señor, que es hermosa, Padre del cielo. Que la podamos poner por obra, Padre Santo, para que comience a dar sus frutos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre amado. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te entrego este momento, Señor. Te entrego todo de mí, Padre Santo. Haz tu obra, Señor. Tu obra maravillosa en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde les traigo la palabra que el Señor hace un tiempo puso en mi corazón y que me venía hablando de esto, ¿no? No es algo nuevo, o sea, ustedes se van a dar cuenta enseguida que esto es algo que debemos practicar diariamente, que tenemos que hacer diariamente, que es un alimento, es una herramienta espiritual para nosotros, los hijos de Dios, que es fundamental que practiquemos esto. Y la palabra que vamos a leer hoy se encuentra en San Lucas 11, versículo 1, principalmente, y después vamos a leer hasta el 4. La palabra de Dios dice así, en San Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En otro evangelio dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y acá cuando leía esto, el Señor me llevaba a una palabra, ¿no? Que los discípulos estaban con Jesús y lo veían, que Él se apartaba, porque Jesús se apartaba todo el tiempo para orar. Buscaba en cualquier momento, a la noche, se levantaba temprano, a la madrugada. Él se apartaba para orar, para estar en comunión con el Padre, para buscar la voluntad de Dios, para ese día, para lo que tenía que hacer, para las decisiones que tenía que tomar. Entonces los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y esta petición fue por ver la vida de oración de Jesús tan distinta a la forma habitual de orar en el judaísmo. Eso fue lo que los llevó a los discípulos a pedirle esto. Enséñanos a orar. Y esto sigue siendo también un deseo de nuestro corazón cada día. Si bien oramos, lo tenemos tal vez ya enquistado en nuestro ser, pero todos los días le tenemos que pedir al Señor, al Espíritu Santo, enséñanos a orar. Sé mi maestro cuando oro, Señor. Enséñame cómo pedir. Enséñame cómo interceder, enséñame cómo hacer guerra espiritual, enséñame, Señor. Y Jesús le dijo cómo tenían que orar, les enseñó esta oración que está en los evangelios y que también nos enseña a nosotros a cómo orar, qué cosas se deben reunir, requisitos dentro de una oración. Mientras buscaba material, leí en un apartado firmado por Andrew Murray y me pareció muy interesante, se los quiero compartir porque me gustó, ¿no? Y este autor decía, Jesús no enseñó a sus discípulos a predicar, sino a orar. En el Padre Nuestro que acabamos de leer podemos ver tres partes, la invocación, la petición
Y después dice la doxología, que es la última parte, donde dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque a este Padre oramos, al Padre que es el Padre todopoderoso y eterno, nuestro Dios eterno, a Él oramos. Ahora vamos a leer en el Salmo 99, 6 al 9. Este Salmo dice, 99 del 6 al 9, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y acá vemos como estos grandes hombres de Dios, Moisés, Aarón, eran sacerdotes, Samuel, invocaban el nombre de Dios. Y Dios les respondía en columna de nube, hablaba con ellos. Después el versículo 7 dice, y ellos guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Y es una de estas palabras que nos dio el pastor el domingo de nuestro crecimiento espiritual, guardar los mandamientos del Señor y sus estatutos. El versículo 8 dice, Jehová nuestro Dios, tú les respondías, o sea, está afirmando. Dios responde a tu oración, hermano, responde. Les fuiste un Dios perdonador. Sí, Dios nos perdona cuando nos acercamos con ese corazón contrito y humillado. Él nos perdona. Y después nos dice que exaltemos a Jehová nuestro Dios y nos postremos delante de Él, porque Él es santo. El Salmo 145, versículo 18 y 19 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Acá dice que Dios está cercano. A veces podemos pensar que Dios nos abandonó, que Dios está lejano, que no escucha nuestra oración. No, Dios siempre nos escucha, porque acá nos dice y nos afirma, Dios está cercano, cercano a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y esto me impactaba también leerlo, ¿no? Porque decía de veras, de verdad, al que genuinamente lo busca, con un corazón contrito y humillado, no desechará el Señor ese corazón. Y también afirma que Él cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Nos traerá salvación el Señor. Oirá nuestro clamor y nos traerá salvación. También podemos ver cuando Dios, en 2 de Crónicas 7:14, cuando Salomón ora al Señor y Dios le responde. En este versículo que es tan conocido por nosotros, ¿no? En 2 de Crónicas 7:14, y le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra, y estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Así que acá el Señor nos está afirmando y nos está pidiendo también con qué corazón nos tenemos que acercar a Él. De verdad, con un corazón genuino, con un corazón humillado delante del Señor y dispuestos también a obedecer cuando Él nos contesta, cuando nos pide algo. Porque Él le dice, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré. O sea, el Señor te da todo en la oración. Si te humillás, te acercás con un corazón genuino, Él te perdona y nos pide que nos convirtamos de los malos caminos. El Señor, cuando oramos, vamos aprendiendo
y yo me olvidé decirles, pero el título de este mensaje es Camino al corazón de Dios, camino al corazón del Padre, es Jesús y la oración. Otras actitudes que tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos al Señor, porque acabamos de leer un salmo donde dice que Él es santo. Tenemos que acercarnos también, además, confiadamente, porque Él nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y no dudando nada, como dice Santiago 1 del 5 al 8, no dudando nada, porque el que duda, nada recibirá del Señor. O sea que tenemos que orar con seguridad, con fe, que el Señor nos está escuchando y va a responder nuestra oración. En Hebreos 11:6 dice que también debemos creer que Él le hay. Debemos creer que cuando estamos orando, Dios está ahí escuchando, y creer que le hay. Y que va a responder a nuestra oración. Y que es galardonador de los que le buscan. O sea, hay galardón en buscar al Señor. ¿Qué buscamos en la oración? Paz. El Señor te va a dar paz. Pero ¿cómo te la va a dar si no la pedís? Tenemos que pedirle, y todos los días al Señor, cuando abrimos nuestros ojos, darle gracias por ese día, por esa nueva oportunidad de estar con Él, de ver su gloria, de ver su mano, de que Él nos acompañe a lo largo del día. Jesús dijo también, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Y si lo dijo Jesús, a nosotros también nos escucha, somos sus hijos. No duden del que el Señor está escuchando nuestra oración, nuestro clamor. En Primera de Pedro, que es uno de los versículos que tenemos en esta semana también para devocional, 3:12, el Señor nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea que los oídos del Señor están atentos a tu oración. Por eso no dudes cuando ores, que el Señor está ahí, te está escuchando, no dudes. Jesús también les enseñó y nos enseña a nosotros que debemos pedir en su nombre. En el nombre de Jesús debemos pedir cuando oremos. En Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, Jesús te lo está diciendo, pedid en mi nombre y todo lo que pedid se os dará. Marcos 16, 17 y 18 dice también, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué importante es orar, la oración, comunicarnos con el Padre, pedir por su voluntad. Otro consejo que Jesús nos dio es cuando ores, perdona. Y esto sí que el Señor no lo negocia. Jesús cargó con todos nuestros pecados y nos perdonó a precio de la sangre de su Hijo. A través de esa sangre divina y preciosa que Jesús derramó en la cruz, con su sacrificio, el Padre nos ve justos. Somos justos delante del Señor. Él perdonó todos nuestros pecados. Por eso nos dice, cuando ores, perdona, como yo te he perdonado a ti, perdona. Y también nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y ya hemos visto que el Señor nos perdonó, que nos justificó. Somos justos delante del Padre y nuestra oración vale mucho delante de Él. Ahora vamos a observar la oración de Pablo y qué pide al Padre para los Efesios. Vamos a leer ahora en Efesios 1, del 16 al 19. Y esta oración de Pablo por los Efesios es hermosa. Y dice así, el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Miren qué hermoso, y sigue, lo pueden leer hasta el 23, que es hermoso este pasaje donde Pablo ora por los efesios. También oró por los filipenses, y él les dijo que la buena obra que él empezó en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y del 9 a 11 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Miren qué hermoso lo que pide Pablo por esas iglesias. Y nosotros lo podemos pedir por nosotros, pero también debemos pedirlo para las personas que están en los grupos de oración y amistad. Tenemos que crecer todos espiritualmente. Y así como yo le puedo pedir esto al Señor para mí, también me gusta que mi hermano lo tenga. Y tenemos que pedir e interceder por nuestro grupo de oración y amistad. Y pedirle al Señor, derramar sobre este grupo, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación. Completá la buena obra que empezaste en cada uno de ellos. Tenemos autoridad para hacerlo y lo podemos pedir y el Señor nos escucha y el Señor nos va a dar, porque es su voluntad que crezcamos espiritualmente. Había un corito que decía, y nuestra hermana Luba se va a acordar cuando escuche esto, que dice, si aprendemos a orar, este lugar tiembla. Si aprendemos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y lluvia cayó. Oró Josué y el sol se paró. O sea, es hermoso lo que el Señor hace a través de la oración. No hace nada si no es a través de la oración. El Señor, ¿cómo sabe lo que necesitamos personalmente, en nuestra familia, congregacionalmente, si no lo pedimos? Es hermoso porque dice, si aprendemos a orar, este lugar tiembla. Y yo lo creo, porque la palabra también decía que cuando oraban la iglesia, el lugar donde estaban tembló. Cuando oró la iglesia, cuando estaban unidos, los que estaban presos fueron libres. Y lo podemos llevar a otra manera, los que están presos por delitos, por pecados, van a ser libres. Creámosle al Señor. Esta es una herramienta espiritual muy poderosa, la oración. En la oración hay guerra espiritual también, se mueven los aires cuando hacemos oración. Pablo decía que él no se valía de armas naturales para esta guerra, sino de las espirituales, poderosas para derribar fortalezas. Miren lo que es la oración, es orar todo el tiempo, orar sin cesar, orar, orar y orar sin cesar. Se mueven los aires. En Hechos 4:31 está lo que yo les decía, que cuando hubieron orado el lugar tembló. Hechos 12:15 dice que la iglesia hacía sin cesar oración. Romanos 12:12 nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y como tuvimos una prédica del pastor hace un tiempo que decía que el altar del Señor tiene que estar encendido y la oración nuestra tiene que ser encendida también. Declarar promesa, declarar palabra de Dios. Hay guerra espiritual, se mueven cosas en los cielos. Daniel, cuando se dispuso a orar, el Señor dice que le mandó la petición, pero hubo una guerra, una lucha espiritual y el ángel tuvo que pelear con Satanás. Hay guerra espiritual, sí, pero confiemos en que el Señor nos va a dar la victoria. Y si pensamos que por ahí el Señor no nos escucha o dónde irán a parar nuestras oraciones, en Apocalipsis 5:8 dice que todas nuestras oraciones están delante del trono del Dios. Nos da la seguridad. Así que no pienses que tu oración, hermano,
cae en saco roto, no lo pienses. El Señor está escuchando, te está viendo, te está escuchando y tiene sus oraciones delante de su trono. Acá Jesús también nos advierte en Lucas 18:18, nos advierte sobre la necesidad de orar, en la insistencia de orar. Porque Él dice en Lucas 18, del 1 al 8, nos relata, ¿no?, que también les habló Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así que acá nos da Jesús otra enseñanza y nos advierte que debemos que estar orando siempre, siempre, insistir en la oración, ser insistente, pero también con humildad. No como el fariseo y el publicano, que el fariseo oraba fuerte a los gritos y hablaba de él más que de Dios. Y el publicano oraba en voz baja y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo, ¿qué oración habrá escuchado el Señor, no? Escuchó la de aquel publicano que se sentía pecador delante de Dios y le pedía perdón. En toda oración tenemos un ayudador, porque el plan de Dios es perfecto, hermano, es perfecto. Nos dejó al Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador cuando no sabemos cómo pedir e interceder por nosotros. Intercede Él por nosotros con gemidos indecibles ante Dios. Cuando nos dispongamos a orar, por el motivo que sea, pidamos su ayuda, no lo dudemos, pidamos al Espíritu Santo su ayuda, porque el Señor nos dice acá en su palabra que Él es nuestro ayudador. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del trono de Dios. Pidamos también en la oración la voluntad del Señor. Jesús, cuando fue al Getsemaní, en ese momento tan tremendo antes de ir a la cruz, Él oró y le dijo, Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y eso tenemos que pedir, porque a veces pedimos y pedimos mal y no sabemos cómo pedir. Entonces digámosle, Señor, que no sea como yo quiero, que sea tu voluntad, porque tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces declaremos también promesa de Dios. La palabra de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que oremos también con promesas del Señor. Las formas para orar, las posturas para orar pueden ser muy variadas. Y en la Biblia la verdad que hay un montón. Nos habla de que se puede orar de pie, sentados, postrados, en la cama, en voz alta, en silencio como Ana, solos, acompañados, en el campo de batalla como Ur, con Moisés y Aarón. Como sea, hermano, orá. No dejes de orar. No dejes de orar. No dejes de orar en tiempo y fuera de tiempo. No dejes de comunicarte con el Señor diariamente. Que tus hijos te vean orar, que tu familia te vea orar. Yo recuerdo a mi mamá, nosotros 13 hermanos, y ella oró por cada uno de nosotros. Yo lo vi derramar lágrimas por mí. Y acá estoy ahora, el resultado de sus oraciones y de sus lágrimas, así que te animo. Yo ahora lo hago por mis hijas, lo hago por mis nietos. Así que orá sin cesar, seguí clamando, seguir pidiendo por ese familiar, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. El Señor hace la obra, así que no pares de orar. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos acceso directo al Señor, porque Él rompió el velo cuando resucitó. Y ahora para
para ir terminando, vamos a leer la oración de Jesús por sus discípulos, que está en Juan 17, 20 y 21. Cuando estaba preparando esto, el Señor me hablaba mucho sobre este pasaje, ¿no? Y buscando un material, encontré un libro, que después le voy a leer pasajes de ese libro. Pero acá el Señor en Juan 17, 20 y 21, también es muy conocido estos versículos. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es lo que anhela nuestro Padre? ¿Cómo podemos alegrar el corazón de Dios? ¿Cómo podemos conocer el corazón de Dios? Cuando seamos uno con Él, como era Jesús con el Padre, era uno con el Padre. Y es el anhelo ferviente del corazón de Dios que seamos uno, una sola iglesia, una congregación, uno entre los hermanos, uno con el Señor. A nosotros como padre a veces nos duele que nuestros hijos estén peleados, haya celos entre ellos, divisiones, haya contiendas. El corazón del Padre también se duele cuando no somos uno, cuando no buscamos la unidad en nuestra diversidad, pero el Espíritu es uno solo. Ahora les voy a leer de este libro una parte del texto, ¿no? Pero el Señor quiere la unidad de sus hijos en el vínculo del amor y del Espíritu Santo. Ese es el deseo del corazón de Dios, que seamos uno con Él, uno entre nosotros y uno con Él. Acá en este libro habla también de eso, y justo encontré estos versículos. Así que aquí la palabra dice, solo que el Espíritu Santo puede unirnos. Es solo el Espíritu Santo el que nos puede unir. Jesús también lo entendió, por lo que les dijo a los discípulos que no vayan a ningún lado y que no hagan nada después de su ascensión hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Esta es la razón por la que en sus últimas horas, antes de su crucifixión, les dijo a los discípulos, todo sobre el Espíritu Santo, el único que vendría y sería para ellos exactamente como fue Jesús con ellos. Y antes de ir a la cruz, Jesús rezó una oración larga y hermosa por la iglesia, la cual se iría completando después de su resurrección. El tema de esta oración, de estos versículos que acabamos de leer, es la unidad. Y no podemos realizar esta unidad por nuestras propias fuerzas y capacidades. Y es por eso que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, es su trabajo, de modo que dejémoslo a Él que lo haga. Cuando lo hace, nosotros vamos a ver un mover de Dios impresionante. Solo la obra sobrenatural de Dios por su Espíritu nos llevará a una verdadera unidad y unicidad. Hay poder en la adoración corporativa, en ser una sola mente, un corazón y un espíritu, la cual reprende las puertas del infierno como nunca ningún arma nuclear demolió un lugar natural. Dentro de los corazones de los creyentes de todo el mundo mora el poder más potente que el mundo haya visto. Y este es llamado el amor de Dios en la unidad del Espíritu. Jesús nos dijo que es el amor entre unos y otros lo que alertará al mundo acerca de que Dios lo envió a Él para ser su Señor y Salvador. ¿Seremos uno con el Padre como Jesús es uno con Él? ¿Seremos uno con los demás como somos uno con Jesús? Entonces, si eso pasa, no hay límite en la ola del poder de Dios que fluirá a través de nosotros para alcanzar a aquellos que están perdidos, quebrados, heridos y sin esperanza. Esta es la obra maestra y magnífica de Dios en la iglesia. Por último, en Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y Dios le dijo a los 12, quédense porque va a venir la promesa.
Le dijo a todos ellos, no le dijo solo a Pedro, no le dijo solo a Juan, que era su discípulo amado, le dijo a todos. Pero cuando vino la promesa eran más que 12, porque creyeron. También Jesús le dijo a Pedro, rogaré para que tu fe no te falte, porque iba a pasar por una circunstancia difícil. Y cuando hay un hermano en una circunstancia difícil, le podemos decir, voy a rogar por ti para que tu fe no te falte, hermano. Tenemos que estar unidos en el dolor y en la alegría. Es lo que quiere el Señor. Acompañarnos en oración. Cuando en los grupos vienen los pedidos, estamos todos, oramos, nos unimos, y esto es hermoso verlo, y después nos gozamos con los resultados. Así que no dejen de orar, oren, oren y oren, como dice Pablo. No dejen de orar nunca, en tiempo y fuera de tiempo, por todo y con todos. Así que, hermanos, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Y ahora, conforme esta palabra, con esto que hemos leído de la oración de Jesús por sus discípulos, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos una como un solo cuerpo, en un solo espíritu, porque así fuimos llamados, por el mismo Espíritu fuimos llamados todos. Así que ahora vamos a orar, dándole gracias al Señor por esta palabra, y también vamos a orar por la unidad de la iglesia, que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra casa. Padre Santo, Padre amado, Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia, te alabo, Dios, y te doy la gloria a ti, Rey de reyes y Señor de señores, santo y poderoso es tu nombre, Señor. Ahora, Padre Santo y Padre amado, en el nombre de Jesús venimos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras desobediencias, perdón por no hacer lo que alegra tu corazón, Señor. Padre del cielo, Dios de toda gracia y de toda misericordia, únenos, Señor. Ese es el deseo de tu corazón, pero que también ese deseo esté en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu pueblo, Señor. Que seamos uno para alegrar tu corazón, que seamos uno para que el mundo crea, para que el barrio crea, para que nuestra familia crea, Señor. Que seamos uno como eras tú con el Padre, Señor. Tú oraste por nosotros antes de ir a la cruz, antes de padecer, Señor. ¿Y cómo nosotros no vamos a poder ser uno, Señor? ¿Qué es lo que nos pasa, Señor? Ayúdanos, Espíritu Santo. Sé nuestro Maestro, Espíritu Santo, y enséñanos dónde estamos fallando, Señor. Espíritu Santo de Dios, movete con autoridad y con poder en mi corazón, en mi mente. Y ayúdame, Señor, para poder alegrar tu corazón de Padre, tu corazón, oh Dios, para que seamos uno, para que se cumpla el deseo de tu corazón, Señor, en este lugar, para que se cumpla, Padre, tus propósitos en este lugar, Padre Santo, Padre amado. Padre del cielo, tú eres un Dios de toda gracia, Señor. Nos ves justos, Señor, justificados por la sangre de Cristo, el que murió por nosotros, Señor, el que se sacrificó, el que dio todo, Señor, para que seamos uno, Padre Santo. Oh Padre del cielo, que podamos entender este deseo de tu corazón y cumplirlo, Señor. Padre del cielo, Dios santo, Dios amado, ayúdanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, seguí trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón con esta palabra, Señor. Gracias te doy, Padre mío, gracias, 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 Señor. Porque una vez más, Padre Santo, tú nos estás enseñando cómo quieres que sean tus hijos, cómo quieres que sea tu casa, Señor. Tus ministros llamas de fuego, dice la palabra, así quieren que sea, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Padre Santo, Padre amado, que seamos uno, Señor, uno contigo, un Dios, un Padre, el mismo Dios y Padre para todos, el mismo Espíritu tenemos todos, Señor, y tú nos ves a través de la sangre de Cristo como tus hijos, Padre. Gracias, gracias por tanto amor, Señor. En el nombre de Jesús he orado, papá querido. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y que podamos seguir escudriñando en esta palabra sobre la oración, la poderosa herramienta que Dios nos dio, que sigamos buscando, porque el Señor tiene mucho para darnos a través de la oración. Nada hace el Señor si no oramos. Bueno, hermanos, ahora les voy a compartir los anuncios.
Empezamos por la reunión que se realiza todos los miércoles a las 19:30 horas por MET. Están todos invitados, todos pueden ingresar a esta reunión, se comparte palabra y se ora junto al pastor. Después, los jueves hay reunión general a las 7 de la tarde por Facebook y por YouTube, pueden buscarla. Los viernes hay ayuno y oración por 13 motivos. Hermano, unite a esto, unite al ayuno y oración. Hay victoria. El Señor da victoria cuando hay unidad en la iglesia y oramos todos juntos y unánimes por algo. Estos 13 motivos son muy importantes. Si no los tenés, bueno, buscá, llama al pastor para que te dé los 13 motivos de ayuno y oración. Pero es muy importante que te unas. Hay victoria. Pero cuanto más seamos, vamos a golpear más las puertas del infierno y vamos a obtener la victoria en el nombre de Jesús. Los sábados a las 7:30 hay reunión de jóvenes. Se pueden comunicar con el pastor, con Jessica, con Tatiana o con José para unirse a los jóvenes. Unite, unite. Hay reuniones hermosas con los jóvenes. Es un grupo hermoso. Unite a los chicos. El domingo hay reunión general a las 11 horas. Después seguimos orando por los carteles que están allí en donde hemos puesto 10 nombres de personas, de familiares o de amigos, y estamos orando y clamando por ellos. Y yo te puedo decir que yo lo hice y el Señor fue dando la respuesta a cada petición. Puedo ver a algunos de mis hermanos por los que anoté ahí que están ahora en el camino del Señor. Así que el Señor responde, no dudes. Si no estás en un grupo de oración y amistad, habla con el pastor y unite a alguno. No te pierdas, son de muchísima bendición los grupos de oración y amistad. Así que, hermano, te aliento a todo esto, a unirte a la oración, porque todos los días hay actividad. La iglesia no se detuvo, todos los días hay actividad. Así que unite, sé parte de la visión, sé parte del sueño de Dios para esta casa. Extendé tus estacas, dice el Señor, así que te animamos, te alentamos, vení, unite a cualquier grupo, a los jóvenes, unite a los grupos de oración y amistad. No te pierdas nada de lo que hay allí, es hermoso orar todos juntos, compartir la palabra y hay victoria también. No estás solo, hermano. Así que, hermano, muchas gracias y los bendigo en el nombre de Jesús y los aliento, hermanos, a orar. Oren y oren. Orad sin cesar, en todo tiempo y fuera de tiempo y por todo. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga a cada uno su hogar, su familia. Amén.